4 goles en 3 mundiales distintos. Ese es el número que ningún mexicano en actividad podía tocar. Ese era el legado que Javier Hernández había construido con sudor durante casi una década. Y hoy, en abril de 2026, ese mismo hombre termina un año sin club, sin selección, sin respeto mediático y con una multa oficial de la Federación Mexicana de Fútbol encima por comentarios calificados como violencia mediática. Cuando se le preguntó cómo resumía su último año, el propio Chicharito lo dijo sin filtro. Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará, te injertarás pelo. Tendrás 1 o 2 de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar. Pero eso no fue todo. Lo que nadie está contando es cómo se desmoronó pieza por pieza la figura del goleador histórico del Tri y por qué esta vez hasta los que lo defendieron durante años dieron un paso al costado. Si esta historia te importa, si creciste viendo sus goles y querés entender cómo llegamos hasta acá, suscríbete ahora mismo al canal. Acá contamos las historias del fútbol mexicano que nadie se anima a contar completas, con contexto, con data y con respeto por el jugador y por vos que miras. Dale al botón rojo. No te vayas a ir sin conocer el final de esta historia, porque lo que viene explica todo. Para entender la magnitud de la caída hay que volver al origen. Javier Hernández Balcázar nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1988. No fue un caso más. Nació marcado. Su abuelo materno, Tomás Balcázar, había sido delantero de Chivas y había representado a México en el Mundial de Suiza en 1954. Su padre, Javier Hernández Gutiérrez, conocido como Chícharo, también había jugado en la selección mexicana, participando en el Mundial de 1986 en su propio país. 3 generaciones, 3 mundialistas. Cuando Javier nació, el destino parecía escrito antes de que él pudiera elegir nada. El apodo tampoco fue un invento de marketing, vino por herencia. A su padre le decían Chícharo por sus ojos verdes, y cuando Javier empezó a patear una pelota en las calles de Guadalajara, el diminutivo fue inevitable. Chicharito, pequeño guisante, el nieto del mundialista, el hijo del mundialista. El chico que en los pasillos del Club Deportivo Guadalajara ya tenía un apellido que pesaba. Guadalajara con su cultura futbolística tan arraigada, con Chivas como religión local y como símbolo del orgullo mexicanista del club que solo contrata jugadores nacidos en México, era el escenario perfecto para que un niño con ese ADN desarrollara una identidad marcada por el rojo y el blanco. A los 9 años, Chicharito ya estaba en las fuerzas básicas del rebaño sagrado. No como un recomendado cualquiera, como un portador de linaje. Su familia no lo presionó, pero tampoco necesitaron hacerlo. El fútbol era el idioma de la casa. Las charlas sobre técnica, sobre ubicación dentro del área, sobre la importancia del primer toque eran parte del almuerzo. Y mientras otros chicos soñaban con ser Ronaldo o Zidane, él tenía algo más concreto, más cercano, más palpable. Tenía un abuelo que le contaba cómo era jugar un mundial. Esa conexión no era casualidad, era herencia emocional pura. Pero había algo más. Chicharito no era el más alto, no era el más fuerte, no tenía una zurda prodigiosa ni una velocidad explosiva extraordinaria. Lo que tenía, y lo que nadie en las fuerzas básicas podía enseñar, era un olfato, una lectura del área, una capacidad casi matemática para anticipar dónde iba a caer el rebote, hacia dónde iba a rodar el balón, cómo iba a responder el portero. Los entrenadores de divisiones menores del Guadalajara lo describían como un jugador silencioso que aparecía en el momento exacto. Y fue en ese contexto donde empezó a construirse el mito.
Mucho antes de los reflectores europeos, mucho antes de los gritos en Old Trafford, había un niño con apellido heredado que entendía el juego de una manera distinta. El peso simbólico de ser el tercer Hernández mundialista todavía no caía sobre sus hombros, pero ya estaba ahí, esperando. El debut profesional llegó el 23 de septiembre de 2006 en un partido de Chivas contra Necaxa. Chicharito tenía 18 años, ingresó de cambio y anotó. El cuarto gol de un 4-0 aplastante. No fue casualidad, no fue suerte de principiante. Fue la señal clara de que el apellido no pesaba por herencia vacía, sino por continuidad real. El público del Estadio Jalisco empezó a reconocer un nombre que ya les resultaba familiar por razones históricas. Los siguientes años fueron de construcción paciente. No explotó como una estrella fugaz, se fue ganando el lugar, torneo a torneo, centímetro a centímetro dentro del área rival. Pero fue el torneo bicentenario 2010 el que cambió todo. Chicharito terminó como campeón de goleo individual con 10 tantos. 10 goles que lo pusieron en el radar internacional de una manera que ningún mexicano joven había conseguido en años. Y entonces apareció el Manchester United, el club más grande de Inglaterra, el equipo de Sir Alex Ferguson, envió ojeadores a verlo jugar. La operación se cerró en abril de 2010, justo antes del Mundial de Sudáfrica. Chicharito se convirtió en el primer mexicano en firmar por el United. El salto fue monumental. Lo que nadie sabía es que ese mismo año en Sudáfrica el mundo entero iba a conocerlo. El 17 de junio de 2010, en el Peter Mokaba Stadium de Polokwane, Chicharito entró al campo frente a Francia. México ganaba 1-0 gracias a un penal de Cuauhtémoc Blanco. Y entonces, en el minuto 64, recibió un pase largo, se escapó de la defensa francesa con una velocidad que nadie le había visto antes. Definió ante la salida del portero y marcó su primer gol en un mundial, a los 22 años, contra uno de los gigantes de Europa. La imagen de su festejo, con los brazos abiertos y la camiseta verde, se convirtió en postal instantánea. 4 días después, volvió a anotar, esta vez contra Argentina en octavos de final. México perdió 3-1, pero Chicharito había marcado ante el equipo de Messi, Tevez y Mascherano. 2 goles en un mundial, a esa edad, con ese apellido. La narrativa estaba escrita, nadie lo vio venir, pero los signos ya estaban ahí. En Old Trafford el impacto fue inmediato. En su primera temporada, Chicharito anotó 20 goles en todas las competiciones, ganó la Premier League. Ferguson lo llamó el mejor fichaje de su edad que hemos hecho en años. Jugó la final de la Champions League en Wembley contra el Barcelona de Guardiola. Perdió, sí, pero estuvo ahí. Un mexicano disputando una final de Champions. El peso simbólico de ese momento todavía resuena hoy. A partir de ahí su nombre empezó a instalarse en una dimensión que el fútbol mexicano no conocía. 2 títulos de Premier League. Goles decisivos en Champions. Un paso por el Real Madrid donde, aunque tuvo pocos minutos, marcó uno de los goles más recordados del club en los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Luego Bayer Leverkusen en la Bundesliga, West Ham en Inglaterra otra vez, Sevilla en España, la Galaxy en la MLS y en el medio los mundiales. En Brasil, 2014, marcó contra Croacia en la fase de grupos. En Rusia 2018 marcó contra Corea del Sur. 4 goles en 3 mundiales distintos. Solo Luis Hernández, el matador, había alcanzado esa cifra con la selección mexicana. Nadie más en la historia. Chicharito era parte de una lista de 3 mexicanos que habían anotado en 3 Copas del Mundo diferentes. El máximo goleador histórico del Tri con 52 goles en 109 partidos internacionales.
el único mexicano en marcar en 5 ligas distintas, la cima absoluta. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y fue ahí donde todo empezó a derrumbarse. El punto de quiebre tiene un nombre y un año. Gerardo Martino. Qatar 2022. En noviembre de ese año, el técnico argentino del Tri presentó la lista final de convocados para el Mundial. Chicharito no estaba. No fue una sorpresa táctica. Fue el final de una relación que venía rota desde hacía 3 años. Desde 2019, el goleador histórico de México no había sido llamado a la selección. Martino optó por Raúl Jiménez, Irving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega, Rogelio Funes Mori y Uriel Antuna. Chicharito, con 34 años y goles en la MLS, se quedó afuera. El propio jugador meses antes había dicho en tono casi resignado: yo voy a seguir haciéndolo de la mejor manera dentro y fuera del campo para tratar de ganarme una oportunidad. Si no llega, como todo jugador profesional que no es tomado en cuenta, es apoyar a la selección desde lejos y seguir trabajando. No queda más. La frase tenía el peso del que ya intuye el final, y el final llegó. México fue eliminado en fase de grupos. Chicharito lo vio por televisión desde su casa en Los Ángeles. Pero lo peor no fue la ausencia del Mundial. Lo peor vino después. En junio de 2023, jugando con LA Galaxy, sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla derecha. Una lesión grave a los 35 años en un momento donde debía decidir si seguir o cerrar el ciclo. Y ahí fue cuando apareció la decisión que iba a marcar todo lo que vino después. Volver a casa, volver a Chivas, volver al rebaño sagrado 14 años después de haberse ido. La presentación del 27 de enero de 2024 en el estadio Akron fue épica. Lleno absoluto. Aficionados llorando. Un regreso que parecía la escena final perfecta de una película. Pero el fútbol, cuando decide ser cruel, no tiene piedad. Y nadie lo vio venir, aunque los signos ya estaban ahí. Baja un segundo el scroll. Si llegaste hasta acá es porque esta historia te está moviendo algo. Y acá es donde necesito pedirte algo concreto. Toca el botón de suscribirte. Este canal vive de eso. No de las vistas sueltas, de la gente como vos que decide quedarse. Porque lo que viene ahora es la parte más dolorosa, la menos contada, la que explica por qué el título dice que Chicharito autodestruyó su propio legado. El debut con Chivas en esta segunda etapa tuvo que esperar hasta el 27 de febrero de 2024. Ingresó de cambio contra Pumas. Su primer torneo transcurrió con poquísimos minutos y un solo gol, anotado el 6 de abril contra Puebla. El regreso del hijo pródigo no estaba rindiendo como la narrativa prometía, y las lesiones empezaron a multiplicarse de una manera que ningún aficionado podía haber imaginado. De marzo de 2024 a noviembre de 2025, Chicharito sufrió 12 lesiones distintas. 12. La mayoría de carácter muscular. Desgarros, molestias, recaídas. Un cuerpo de casi 37 años que ya no respondía como cuando tenía 22 y corría en Old Trafford. El delantero que había sido símbolo de resiliencia se transformó en un jugador intermitente, ausente durante semanas enteras, con regresos breves seguidos de nuevas bajas. El margen era mínimo. La competencia interna era alta. Armando González, un joven de las fuerzas básicas, terminó siendo el goleador de la Liga MX con el rebaño. Mientras Chicharito se perdía partidos, otros construían su lugar. Pero las lesiones no fueron lo peor. Lo peor fue lo extracancha. En julio de 2025, el delantero publicó una serie de videos en TikTok que encendieron al país entero. En uno de ellos dijo: no tengan miedo de ser mujeres, de dejarse guiar por un hombre.
Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, volviendo a la sociedad hipersensible. En otro agregó: ustedes, las mujeres, necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad. Y en un tercero, atacando el feminismo, lanzó: quieres que un hombre te provea, pero para ti la limpieza es una opresión patriarcal. Interesante. La reacción fue inmediata y brutal. La Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación formal. El 23 de julio de 2025, la FMF anunció una multa económica y un apercibimiento oficial contra Chicharito, calificando sus declaraciones como estereotipos sexistas considerados violencia mediática. Chivas emitió un comunicado deslindándose de sus palabras. Puma México, patrocinador, tomó distancia. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en conferencia de prensa: en el caso de su opinión respecto a las mujeres, yo creo que Chicharito todavía tiene mucho que aprender, porque las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Es una idea muy machista, la verdad. Vamos a decirlo con su nombre. El futbolista respondió con un comunicado en Instagram. No fue una disculpa, fue una aclaración tibia. Dijo lamentar cualquier confusión o malestar y comprometerse a expresarse con mejor claridad y sensibilidad. Pero el daño estaba hecho. El máximo goleador histórico de México había sido sancionado oficialmente por su propia federación. El jugador que había cargado la camiseta del Tri en 3 mundiales estaba en el centro de un escándalo que trascendía el fútbol. Y entonces llegó el cierre. El 30 de noviembre de 2025, en la vuelta de los cuartos de final de la Apertura 2025, Chivas se enfrentó a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Cerca del final, con el partido trabado, el árbitro señaló penal para el rebaño. Inicialmente Luis Romo iba a patear, pero Chicharito tomó la pelota, tomó la responsabilidad, acomodó el balón en los 12 pasos, corrió y mandó el disparo por encima del arco. Chivas quedó eliminado, y esa fue la última imagen de Javier Hernández con la camiseta del rebaño sagrado. 11 días después, el 11 de diciembre de 2025, Chivas hizo oficial su salida. 4 goles en 41 partidos durante toda su segunda etapa. Un número que contrasta con la leyenda. 12 lesiones. Una sanción federal. Y un penal fallado como despedida. Las declaraciones del propio Chicharito son la parte más reveladora de todo esto, porque revelan a un hombre consciente de lo que le pasó. En diciembre de 2025 subió un video a Instagram donde se sinceró. El otro día estaba pensando, si alguien viniera y me dijera: Javier, te voy a recapitular tu 2025. Terminarás el año sin saber dónde vas a jugar. La calvicie llegará. Te injertarás pelo. Tendrás 1 o 2 de los años más complicados de toda tu carrera. Regresarás a la ciudad donde creciste y sentirás que fue un retroceso en vez de progresar. Esa frase, sentirás que fue un retroceso en vez de progresar, es probablemente la más dura que ha dicho sobre sí mismo en toda su carrera. Un reconocimiento público de que volver a casa fue un error. En abril de 2026, en una ronda de preguntas con sus seguidores, le insistieron sobre su retiro. Su respuesta fue reveladora. ¿Por qué hacen tanto esta pregunta? Me extrañan, quisieran que siga jugando. Y después, más directo. No me he retirado, gente. Muy pronto les daré noticias. Lo que revela esa frase es el peso de alguien que se aferra, que no acepta que el ciclo puede haber terminado, que busca una última oportunidad en la MLS o incluso en Europa, cuando las puertas, hasta hoy, siguen cerradas. También hay una declaración más antigua, pero que cobra sentido en este contexto. Cuando le preguntaron sobre su relación con Diego Dreyfus,
el coach de vida que muchos señalan como influencia directa en su cambio de discurso, Chicharito defendió el vínculo sin matices. Y en otra entrevista, al ser consultado por los abucheos de la afición de Chivas durante la Apertura 2024, respondió: «Estoy comprometido con el club y con mi gente. Las críticas son parte del fútbol». Esa declaración, leída hoy, suena casi ingenua, porque las críticas no fueron parte del fútbol, fueron el presagio de todo lo que vino después. Finalmente, tras la polémica sexista, su comunicado oficial decía: «Nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir». Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad. La pregunta que muchos se hicieron entonces y que siguen haciendo hoy es por qué un hombre de 37 años con la trayectoria y los recursos de Chicharito necesita aprender a los 37 lo que la mayoría aprende a los 20. El análisis no es fácil, pero la declaración revela algo. Hay una desconexión entre la imagen pública que quiere proyectar y el impacto real de sus palabras. La historia de Chicharito hoy es la historia de una caída autoinfligida. No lo retiró una lesión definitiva, no lo apartó un técnico injusto, no lo traicionó el club de sus amores. Lo que lo trajo hasta acá fueron sus propias decisiones. El regreso apresurado a Chivas cuando su cuerpo ya pedía descanso. La exposición mediática en redes sociales con un discurso que chocó frontalmente con la sociedad mexicana actual. La insistencia en mantener el perfil de influencer motivacional cuando el fútbol le exigía concentración absoluta. El penal fallado como metáfora perfecta de un ciclo que se termina. Los comentarios de los aficionados en redes dicen cosas como: «Chicharito se autodestruyó. Nadie lo defendió porque nadie podía defender lo indefendible. El legado queda, el jugador ya no». Y tienen razón en algo. El legado mundialista está intacto. Los 4 goles en 3 mundiales no se los puede quitar nadie. El récord como máximo goleador del Tri sigue ahí. Pero el Chicharito que conocimos, el delantero implacable, el símbolo de una generación, el nieto de Balcázar, el hijo de Chícharo, ese Chicharito ya no existe. En su lugar hay un hombre de 37 años buscando equipo, fuera de la selección desde hace 7 años, y cargando con una sanción federal que quedará en su historial para siempre. La pregunta que queda abierta es incómoda pero necesaria. ¿Chicharito todavía tiene un capítulo más por escribir? ¿O estamos viendo los últimos coletazos de una leyenda que no supo retirarse a tiempo? ¿El tiempo le dará una redención o lo condenará a ser recordado más por sus últimos errores que por sus primeros goles? El tiempo tendrá la última palabra. Y vos, que viste toda la historia desarrollarse, sabes mejor que nadie cómo se siente ver caer a un ídolo. Contanos en los comentarios qué Chicharito vas a elegir recordar, el del Mundial o el de los últimos años. Leemos todos los comentarios. Y si querés entender cómo otras figuras del fútbol mexicano manejaron el final de sus ciclos, te dejo por acá la historia de Oribe Peralta, El Cepillo y también la de Memo Ochoa y su propio momento de verdad. Son piezas que completan el mapa. No te las podés perder. Nos vemos en el próximo video.